Tu importancia en la sociedad. Un curador de datos es la persona que se dedica a manipular, limpiar y optimizar la información que se encuentra en una base de datos por medio de un software especializado. Además, es capaz de presentar la información de manera sencilla por medio de tablas o gráficas para ayudar a sus clientes a tomar la mejor decisión. El curador puede prestar sus servicios en empresas privadas, entidades gubernamentales o trabajar de manera independiente. Tu trabajo consiste en crear bases de datos para facilitar el almacenamiento y la consulta de grandes cantidades de información. Limpiar la información para que las bases funcionen más rápido y ocupen menos espacio. Dar mantenimiento a las bases mediante el respaldo y recuperación de la información. Presentar al cliente informes de resultados por medio de tablas y gráficas. Al desarrollarte como curador, manejarás información que no te pertenece, por lo que tendrás que cuidarla y evitar compartirla sin autorización. Debido a que las bases de datos han pasado de estar escritas en papel a digitalizarse, el trabajo del curador es cada día más solicitado. Por eso, te invitamos a cursar este oficio. Aprovecha esta oportunidad y capacítate. Importancia de las bases de datos. Las bases de datos digitales, por su versatilidad y precisión, se han integrado a todos los sectores de la sociedad, como el privado, educativo y entidades de gobierno, sustituyendo al papel y lápiz en el manejo de información. Estas bases se usan para manipular información de manera fácil, rápida y automática por medio de un software especializado que actualiza la información en tiempo real. Por ejemplo, una tienda departamental registra en su base de datos la información de sus clientes y las compras que cada uno realiza de manera automática. Con estos datos se puede saber qué productos se vendieron y decidir si reabastecen el almacén o no. Además de reducir el tiempo de actualización y facilitar la consulta de la información, las bases de datos tienen otras ventajas como integridad de datos. La información no se repite ni se pierde en el almacenamiento. Por ejemplo, en la base de datos de una escuela, cada alumno tiene un número que lo identifica como único. Seguridad. La información solo puede ser consultada por los operadores y las personas con acceso autorizado. Como curador de datos, manejarás información que no te pertenece, por lo tanto, debes evitar darle mal uso. Algunas recomendaciones para hacerlo son: nunca compartas la información de una base de datos sin la autorización de tus supervisores o clientes. No copies o robes información de una base de datos. Si detectas alguna anomalía o modificación no autorizada, notifícala a tu jefe inmediato. Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de información en la base de datos lo debe de autorizar tu cliente o supervisor. Estas recomendaciones te servirán para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible. Medidas de seguridad y salud laboral.
En tu trabajo puedes estar expuesto a riesgos que provocan lesiones, accidentes o enfermedades. En esta clase conocerás la importancia de aplicar las medidas de seguridad. Si trabajas en casa u oficina, busca que tu espacio de trabajo tenga las mejores condiciones con las siguientes acciones. Conserva limpio tu lugar. Respeta tus horarios de comida y emplea las zonas destinadas para hacerlo. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Revisa las conexiones y cables eléctricos de tus equipos. Ubica las salidas de emergencia e infórmate sobre qué hacer en caso de incendios o sismos. Conecta tus equipos a un regulador para protegerlos de variaciones de voltaje. Ya que pasarás mucho tiempo sentado frente a una computadora, considera las siguientes medidas preventivas. Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla, vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados, ajusta el monitor de la computadora a la altura de la vista, conserva un brazo de distancia del monitor y apoya firmemente los pies al piso. Al utilizar el ratón, alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición cuando lo muevas para evitar lesiones en la muñeca. Al usar el teclado de la computadora, mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta. Relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor y usa lentes especiales para proteger tu vista. Para identificar riesgos y prevenirlos, es importante que inviertas en las medidas de seguridad que te permitirán ser más productivo y cuidar tu salud. La base de datos y su estructura. Una base de datos es un conjunto de información estructurada y relacionada entre sí que se almacena en una computadora y se consulta por medio de un software especializado. La base de datos se compone de tablas. Estas tienen campos y registros. Los campos son los atributos o características de la información que se desea guardar en la tabla y sirven como clasificadores. Por ejemplo, una tabla de empleados estaría conformada por los campos nombre, apellido, edad, puesto, entre otros. Los registros son los datos que están ordenados en los campos conformando las filas en una tabla. Todas las tablas deben contener al menos una llave primaria, que es la identificación única para cada registro, lo que evita registros repetidos. Existen varios tipos y modelos de bases de datos, pero las más usadas son las que siguen el modelo entidad-relación. Modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es la herramienta que se utiliza para dividir la información en tablas de menor tamaño para relacionarlas entre sí y agilizar el procesamiento de los datos. Además, te permite actualizar automáticamente toda la base si se llega a modificar un registro. Este modelo se compone de los siguientes elementos. Una entidad es la representación de cualquier cosa que se distingue de las demás
y del cual te interese guardar información en una tabla. Los campos de la tabla se les conoce como atributos, que pueden ser nombre, edad, sexo, precio, entre otros. Las entidades se relacionan con otras entidades a través de sus llaves. Pongamos como ejemplo dos tablas de una oficina de servicio al cliente, una de equipos de cómputo y otra de problemas en equipos. La llave ID de equipo relaciona a las dos entidades entre sí. El modelo entidad-relación se representa con un diagrama donde las entidades se simbolizan con un rectángulo, los atributos con óvalos y las relaciones con rombos, y todo se une con flechas. La aplicación del modelo se puede observar en el siguiente ejemplo. Un cliente solicita una devolución presentando el ticket de compra donde está el número identificador de la venta. El encargado lo ingresa y el sistema busca el dato en la tabla Ventas. Luego lo relaciona con la tabla Productos y Clientes para proceder a la devolución. Así, gracias al modelo entidad-relación, la información de tres o más entidades diferentes está vinculada y ordenada para una consulta rápida y fácil. Cardinalidad. Para que puedas aplicar adecuadamente el modelo entidad-relación, debes conocer el concepto de cardinalidad, que es la forma en que las entidades se relacionan entre sí. Existen tres tipos de cardinalidades. De uno a uno. Es cuando el registro de una entidad solo se puede relacionar con otro elemento de otra entidad. De uno a muchos. Es cuando un registro de una entidad se puede relacionar con varios registros de otra entidad. De muchos a muchos. Es cuando dos o más registros de una entidad se pueden relacionar con dos o más registros de otra entidad. Mira este ejemplo para aclarar los distintos tipos de cardinalidad. Hay 4 entidades: clientes, ventas, productos y facturas. La cardinalidad entre ventas y facturas es de 1 a 1, ya que cada movimiento de compra solo puede generar un comprobante y al revés. La cardinalidad entre clientes y ventas es de 1 a muchos, ya que un cliente puede hacer muchas compras, pero una venta solo pertenece a un cliente. Finalmente, la cardinalidad entre ventas y productos es de muchos a muchos, ya que una venta puede tener muchos productos y un producto puede estar en varias ventas. En un diagrama del modelo entidad-relación, la cardinalidad se encuentra sobre el rombo que representa la relación entre entidades, y esta debe leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo dependiendo del caso. Puede ocurrir que algunos diagramas no tengan marcada la cardinalidad, por lo que deberás deducirla. Visualizador de datos. Analizar y presentar la información de una base de datos es tarea del curador. Es por esto que debes conocer herramientas como el visualizador de datos que te ayudará a cumplir este objetivo. El visualizador de datos, también conocido como hoja de cálculo, es una herramienta que utiliza tablas y gráficas para filtrar,
ordenar, manipular y presentar información de manera sencilla para que cualquier persona la pueda entender. Una hoja de cálculo es una gran tabla que se compone de celda, unidad fundamental de una hoja de cálculo. Es el lugar donde se pueden introducir datos o realizar operaciones. Filas. Son las hileras horizontales y se reconocen con números. Columnas. Son las hileras verticales y se identifican con las letras del alfabeto. Gracias a la combinación de letras y números, cada celda es única e irrepetible. En una hoja de cálculo se pueden visualizar varias tablas a la vez y así poder presentar la información de manera más detallada. Las hojas de cálculo son la herramienta por excelencia para presentar información. Aprende a usarlas. Importación y exportación de archivos. Cuando una base ya está creada, tu trabajo será acondicionar los datos de forma segura y presentarlos de manera sencilla y clara utilizando el visualizador de datos. La importación es ingresar la información de la base de datos a una hoja de cálculo. Por lo general, las bases se encuentran en formato CSV, que es especial para representar datos en forma de tabla. También es posible que la información tenga la extensión TXT. Para importar datos a la hoja de cálculo, sigue estos pasos. Dirígete a la barra de menú y haz clic en Datos. Ubica el segmento Obtener datos externos y da clic en Desde texto. Elige el archivo deseado y da clic en Importar. Selecciona un separador tipo coma y un calificador de texto tipo comillas. Da clic en Siguiente. Selecciona el tipo de dato en General y da clic en Finalizar. Por último, elige la celda de la hoja de cálculo donde quieras que aparezca la tabla. Ahora que tienes la tabla en una hoja de cálculo, puedes proceder a darle el tratamiento que desees. Exportar es la acción inversa de importar y consiste en guardar la información en el formato que acepta tu base de datos. Una vez que hayas terminado de trabajar con la tabla en la hoja de cálculo, sigue estos pasos para su exportación. Dirígete a la barra de menú y haz clic en el menú de Archivo. Selecciona Guardar como. Da nombre al archivo y elige en qué lugar deseas guardarlo. Elige la extensión CSV, delimitado por comas, y haz clic en Guardar. Da clic en Aceptar de la ventana de advertencia. Finalmente, da clic en Sí. El archivo quedará con la extensión CSV en el lugar que hayas elegido. Depurar una base de datos. La depuración o limpieza de una base de datos consiste en eliminar los registros repetidos y ajustar los datos de un campo. Generalmente se realiza en una hoja de cálculo porque ésta te permite hacer tablas y manipular los datos de forma segura para evitar que algún registro se borre accidentalmente y la integridad de la base se pierda. El ajuste de datos es el proceso de cambiar los elementos de una tabla, de tal manera que todos los datos en ella sean semejantes. Por ejemplo, en el campo Nombre, uno de los ajustes será que todos estén en mayúsculas y minúsculas.
El ajuste dependerá del tipo de dato que tenga cada campo. Para identificar si existen datos repetidos, tendrás que crear una tabla con filtros. El procedimiento es el siguiente. Selecciona cualquier celda de la tabla. En la barra de herramientas, da clic en Insertar y selecciona Tabla. En el recuadro que aparece, selecciona la opción La tabla tiene encabezados. Por último, selecciona Aceptar. Se desplegará una tabla donde los campos forman la primera fila que recibe el nombre de cabecera. En esta tabla podrás filtrar la información seleccionándola. Para iniciar con la depuración, debes verificar si algún elemento de la celda está repetido con el siguiente procedimiento. Selecciona toda la tabla. Da clic en Formato condicional. Escoge la opción de Resaltar reglas de celdas y valores duplicados. Elige el color en el que deseas que se resalten los valores que se duplican. Selecciona Aceptar en el recuadro que aparece. La depuración finaliza cuando se eliminan los registros repetidos de la siguiente manera. Selecciona datos en la barra de herramientas. Elige Quitar duplicados. Selecciona los campos que deseas comparar en el cuadro de diálogo. Y finalmente selecciona Aceptar. Los criterios con los que depurarás los datos serán establecidos por el cliente y tu supervisor. Arreglo de datos. La presentación de los datos que obtienes de una base limpia te servirá para que tu cliente o supervisor entienda la información de manera clara con un gráfico o una tabla dinámica. Las tablas dinámicas se usan para mostrar únicamente los datos que necesitas para interpretarlos fácilmente. Para crear una tabla dinámica, sigue estos pasos. Selecciona cualquier celda de la tabla previamente depurada. Busca en la barra de herramientas la sección Insertar y despliégala. Selecciona la opción de Tabla dinámica. Confirma que todas las celdas estén seleccionadas. Asegúrate de que la opción Nueva hoja de cálculo esté marcada y da clic en Aceptar. Para visualizar la tabla tendrás que colocar los campos en cada una de las secciones que pueden ser filas, columnas, filtros y valores. Puedes colocar producto en filas, precio en columna y fecha en filtro. Podrás modificar la sección de valores para conocer total, promedio o valor máximo de las ventas realizadas. Con esto podrás saber los productos que se vendieron en un periodo de tiempo. Una gráfica dinámica es la forma de representar la información de una tabla dinámica de manera clara y atractiva a la vista. El procedimiento para generar este tipo de gráfica es el siguiente. Selecciona una celda de la tabla dinámica. En la sección Insertar, da clic en Gráfica dinámica. Puedes modificar los siguientes parámetros: filtros, valores, ejes o leyendas. Para realizar modificaciones, tanto en la tabla como en la gráfica dinámica, tendrás que modificar la tabla original y pulsar el botón Actualizar todo, que se encuentra en la sección de datos de la barra de herramientas. Sistemas gestores. La dificultad para registrar y consultar cualquier tipo de información en papel
dio lugar a las bases de datos digitales, destinadas al almacenamiento de grandes cantidades de información, y con ello surgió la necesidad de tener un sistema que las controlara. Un sistema gestor es un software que permite al usuario manejar la información contenida en una base de datos de manera sencilla gracias a una interfaz gráfica. Sirve para: crea la base de datos, manipula su contenido, proporciona seguridad a la información, controla la interacción de los usuarios permitiendo o restringiendo sus funciones, recupera y restaura los datos en caso de alguna falla. Existen 3 formas de clasificar a los sistemas gestores: por su adaptación a modelos de datos, jerárquico, red, relacional. Por número de usuarios conectados. Monousuario. Solo puede estar conectado un usuario a la base de datos. Multiusuario. 2 o más usuarios pueden estar conectados al mismo tiempo. Por número de sitios. Centralizados. Todas las bases de datos están en una sola computadora. Distribuido. Son un conjunto de bases de datos que pueden comunicarse entre sí. Un sistema gestor se divide en 3 niveles. Nivel físico. Es el dispositivo de almacenamiento. En él se encuentra la información como un conjunto de bytes. Nivel lógico. Es el lenguaje de programación que se utiliza para acceder al nivel físico. Nivel externo. Es la parte de la base de datos que el usuario puede ver. Es la interfaz gráfica. Los sistemas gestores están formados por 4 elementos que son: usuarios. Pueden ser de 3 tipos. Administradores. Toman decisiones importantes relacionadas con la información contenida y proporcionan apoyo técnico. Programadores. Utilizan los lenguajes para manipular las bases de datos. Usuario final. Son aquellos que consultan, introducen y actualizan la información. Lenguajes. Es el conjunto de instrucciones que utilizan los administradores para definir y manipular las bases de datos. Diccionario de datos. Guarda las definiciones de la información almacenada. Elementos de seguridad. Proporciona los mecanismos para garantizar la seguridad e integridad de los datos. Entender qué es y cómo funciona un sistema gestor te será de gran ayuda para crear, manipular y mantener en buen estado las bases de datos. Creación de base de datos. Para crear una base de datos debes tener definidas las entidades, los atributos que necesitas y el modelo entidad-relación. El inicio de sesión al gestor debes realizarlo como usuario principal llamado root, siguiendo estos pasos. Selecciona la pestaña Nuevo para crear una sesión. Nómbrala para identificarla. Ingresa la contraseña que utilizaste cuando instalaste el gestor. Para crear una base de datos, sigue estos pasos. Da clic derecho sobre el nombre de la sesión. Elige la opción Crear nuevo y Base de datos. Pon un nombre y da clic en Aceptar. Para definir las tablas, haz lo siguiente. Da clic derecho sobre la base de datos que recién creaste. Elige la opción Crear nuevo y Tabla. Nómbrala. Para agregar un campo a la tabla, sigue este procedimiento. Da clic en el botón Agregar para habilitar un campo. Introduce el nombre del campo, el tipo de dato y coloca la longitud, que es el número máximo de caracteres que contendrá el campo.
Deje en blanco el resto de las opciones de configuración. Para completar la tabla, agrega más campos y al terminar, da clic en Guardar. Podrás encontrar la tabla que creaste en el área de selección. Si no aparece, da clic en Actualizar. Relación entre tablas. Para establecer el modelo entidad-relación, es muy importante conocer qué son las llaves primarias y foráneas, ya que son estas las que crean las relaciones entre tablas y permiten realizar consultas. La llave primaria es el campo que permite identificar un registro de forma única con el fin de que se pueda acceder a él, organizarlo y manipularlo. Por ejemplo, el código de barras de un producto es un número de identificación único, por lo cual actúa como una llave primaria. Para crear una llave primaria, sigue estos pasos. Elige la tabla a la cual quieres agregar una llave primaria. Escoge el campo que será la llave primaria y da clic derecho en él para desplegar un menú de opciones. Ve a la opción Crear nuevo índice y selecciona la opción Primary. Para finalizar, guarda los cambios. La llave foránea es un campo de una tabla que hace referencia a la llave primaria de otra tabla, lo que forma las relaciones. Los pasos para crear una llave foránea son: elige la tabla a la cual quieres agregar una llave foránea. Da clic en la pestaña Llaves foráneas. Podrás encontrarla en la parte superior del área de trabajo. Da clic en la opción Agregar. Al hacerlo, aparecerá FK en la columna. Puedes cambiarle el nombre para identificarla más fácilmente. En la sección de Columnas, elige el elemento de la tabla que será la llave foránea. En Tabla de referencia, elige la tabla con la que se hará la relación. Por último, en la parte de Columna foránea, escoge la llave primaria de la tabla con la cual se relacionará. Guarda los cambios realizados. Como precaución, debes verificar que tanto la llave foránea como la primaria tengan el mismo tipo de dato y longitud. Manipulación de base de datos. Manipular la información que existe en las bases de datos es una de las tareas elementales para un curador, pues debes agregar, modificar o borrar registros en las tablas. Para insertar un registro en una tabla, haz lo siguiente. En el área de selección, elige la tabla que deseas modificar. Selecciona la pestaña de datos, que está en el área de trabajo. Selecciona el icono de más en la barra de herramientas. Aparecerá una fila en la tabla que podrás llenar haciendo doble clic sobre ella. Este paso lo tendrás que repetir para cada uno de los registros que insertes. Para borrar un registro de una tabla, repite los dos primeros pasos del procedimiento anterior y después haz lo siguiente. Selecciona el registro que deseas borrar de la tabla. Selecciona el icono de menos en la barra de herramientas. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic en Aceptar. Así se borra el registro que hayas seleccionado. Para actualizar un registro o modificarlo,
haz lo siguiente. Selecciona el campo de registro que desees modificar. Dale doble clic y en la ventana auxiliar modifica el dato. Verifica que sea válido para ese campo. Confirma el cambio pulsando la tecla Enter. Integridad de datos. Una de las actividades más importantes que realizarás como curador es la de mantener la integridad de los datos. La integridad referencial es un sistema de reglas que debes aplicar al crear una llave foránea. Son utilizadas en las bases de datos relacionales para evitar que la información se borre o modifique accidentalmente, generando errores. La actualización y borrado en cascada son dos opciones que deben seleccionarse cuando creas una llave foránea, pues te ayudarán a modificar o eliminar un registro que tengan datos relacionados en otras tablas. Para activar estas opciones y cambiar o eliminar de manera automática el valor de la llave foránea en todos los registros relacionados, haz lo siguiente. Selecciona la llave foránea y en las columnas de Update y Delete, escoge la opción Cascade. Da clic en el botón Actualizar. Toma en cuenta lo siguiente. Al relacionar tablas, la llave foránea de una tabla debe ser la llave primaria de otra. Cuando modificas o elimines el valor de una llave primaria, verifica que el cambio se haya realizado en la tabla relacionada. Si los registros en la tabla relacionada a esa llave no tienen la opción Cascade, no se actualizarán y aparecerá la leyenda Null. Por ejemplo, si en el campo ID Proveedores modificas en el valor 001 a 010 y además eliminas el registro 003, automáticamente en la tabla Productos se actualizarán y se eliminarán todos los datos relacionados. Si estas dos opciones no están activadas al momento de realizar las modificaciones, el sistema informará un error cuando intentes hacer los cambios. Consultas básicas. En esta clase conocerás las instrucciones básicas para hacer búsquedas de información conocidas como consultas. Los comandos para consulta son: Select es la instrucción que realiza las búsquedas. Con ella especificarás los campos de cualquier tabla que contienen la información que quieres extraer. From especifica la tabla de la que extraeremos información. Para realizar una búsqueda simple, haz lo siguiente. Da clic en la pestaña Consulta y teclea el comando Select. Después, escribe el nombre de los campos de interés. Si son varios campos, sepáralos con una coma. Para seleccionar todos los campos de la tabla, teclea un asterisco. Escribe From y el nombre de la tabla que vas a consultar. Realiza la búsqueda dando clic en el icono del triángulo azul en la barra de herramientas. Los resultados se mostrarán en la parte inferior del área de trabajo. Para agilizar tus consultas, puedes realizar una búsqueda más específica.
Consultas eficientes. Para hacer búsquedas más específicas, debes aprender a usar los operadores relacionales. Para hacer búsquedas más eficientes, los operadores lógicos. Where es un comando que junto con select y from se usa para delimitar las búsquedas. Este comando hace uso de las sentencias, que a su vez emplean a los operadores relacionales para realizar una comparación. Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar valores y son los siguientes. Menor que. Se utiliza para realizar búsquedas en las que el resultado será un valor menor al utilizado. Por ejemplo, si en la tabla automóviles se quiere saber cuáles tienen un precio menor a 250,000, se usará la sentencia precio menor que 250,000 para la búsqueda. Menor igual que. Se utiliza para realizar búsquedas en las que el resultado es un valor menor al utilizado, incluyendo al mismo. Por ejemplo, si quieres hacer una búsqueda de automóviles con precio de 250,000 o menos, la sentencia será precio menor igual que 250,000. Mayor que y mayor igual que. Son equivalentes a los dos anteriores, con la diferencia de que entregarán valores mayores al utilizado para la comparación. Igual a se utiliza para realizar búsquedas en las que se obtendrán resultados iguales al valor utilizado. Por ejemplo, quieres encontrar a todos los vehículos que se tengan en color rojo. Entonces, la sentencia será color igual a rojo. Cuando ingreses un conjunto de caracteres como método de comparación, utiliza comillas simples. Diferente de. Se utiliza para descartar cierta información. Ejemplo, en una búsqueda de vehículos en donde quieres excluir el tipo de auto sedán, la sentencia será tipo diferente de sedán. De esta forma, en los resultados aparecerán todos los tipos menos sedán. Los operadores lógicos se utilizan cuando tienes más de una sentencia para realizar una búsqueda en la base de datos. Estos son AND. Se utiliza para unir dos o más sentencias. Los resultados de la búsqueda serán solo aquellos que concuerden con todas las sentencias. Por ejemplo, si en una tienda quieres obtener a los clientes que se llamen Octavio y que tengan menos de 27 años, las sentencias serán OR. Se utiliza para obtener resultados que concuerden con al menos una de las sentencias. Ejemplo, si quieres obtener a los clientes que se llamen Octavio o aquellos que tengan menos de 27 años, las sentencias serán. Una de las instrucciones que nos será de utilidad para organizar la información que arroje cualquier búsqueda en la base de datos es order by. Para usarla, escríbela después de la sentencia where y el operador que necesites, seguido del campo de la tabla por el cual deseas ordenar la búsqueda. Si deseas que los resultados se vean en orden ascendente o descendente, escribe respectivamente. Consultas avanzadas. Las consultas avanzadas sirven para realizar búsquedas entre dos o más tablas. Inner join es una instrucción que ayuda a definir las tablas en las que harás la consulta. Esto se hace de la siguiente manera. Una vez tecleado select, elige los campos de las tablas que deseas consultar con la sentencia. Nombre de la tabla, punto, nombre del campo. Para añadir más campos, deberás agregar una coma y repetir la sentencia. Teclea from seguido del nombre de una de las tablas que deseas consultar.
Escribe inner join junto con la otra tabla de consulta. Añade on y la sentencia de unión de tablas. Esta se forma poniendo el nombre de la tabla, punto, su llave primaria, igual, nombre de otra tabla, punto, su llave foránea. Por cada tabla que quieras agregar a la búsqueda, repite la instrucción inner join y agrega and, seguido de la sentencia de unión de tablas correspondiente. Una vista es una tabla virtual que no forma parte del modelo entidad-relación y se genera para mostrar las consultas frecuentes combinando dos o más tablas. Para crearla, sigue estos pasos. En el gestor, selecciona la base de datos de la que quieres crear una vista. Presiona clic derecho y ve a Create New, después selecciona View. En el área de trabajo aparecerá una nueva pantalla. Ahí, nómbrala. En la parte inferior del área de trabajo, ingresa la sentencia de la consulta deseada. Finalmente, da clic en el botón Save. Para consultar la vista, utiliza la siguiente instrucción. Mantenimiento de base de datos. Para el mantenimiento de las bases es importante optimizar y verificar la integridad de los datos. Es importante dar servicio de manera periódica para evitar que se pierda información. A continuación, conocerás las principales acciones de mantenimiento. Para agilizar las búsquedas, se puede clasificar la información por medio de índices que vinculan uno o varios campos de la tabla. Para crear un índice por medio de comandos, sigue estas indicaciones. Inserta el comando index en la pestaña de consultas. Anota el título que llevará el índice. Escribe entre paréntesis los campos de la tabla que estarán asociados. Da clic en Ejecutar. Si existe algún error de sintaxis, el gestor no permitirá la creación, por lo que deberás verificar el comando y reiniciar el procedimiento. Para crear un índice con interfaz gráfica, da clic derecho sobre el campo de tu interés. Elige la opción Crear nuevo índice y selecciona la opción Full Text en la ventana emergente. En la pestaña Índices podrás encontrar los que hayas creado y modificar su nombre si lo deseas. Para vincular más campos al índice, da clic derecho sobre este y selecciona Agregar columna. Guarda los cambios. Comprobar la integridad de la base de datos consiste en verificar los problemas que pudieras tener utilizando las herramientas del sistema. También puedes optimizarlos, analizarlos o repararlos. Se realiza de la siguiente forma. Selecciona Herramientas y después Mantenimiento. Elige la base de datos o tabla. Selecciona la operación que quieras realizar. Al finalizar, da clic en Ejecutar. Respaldo y recuperación de una base de datos. La información contenida en una base de datos puede perderse por daños en el hardware o por errores humanos. Por tal motivo, es importante que aprendas a realizar respaldos lógicos.
Un respaldo lógico es la copia del código de programación de la base para crearla de nuevo. Para realizarlo, crea una carpeta para guardar los respaldos en un disco duro externo. Abre el gestor y busca la base de datos que respaldarás. Da clic derecho para abrir el menú de opciones. Selecciona Exportar base de datos como SQL. En la pestaña Exportar SQL, selecciona Crear base de datos y Crear tablas. Elige la carpeta que creaste al inicio y guarda el archivo. Para finalizar, da clic en Exportar. El archivo debe aparecer en la carpeta que elegiste. Para recuperar una base de datos, debes de hacer lo siguiente. En el área de selección, da clic en la pestaña Archivo y escoge la opción Cargar archivo SQL. Selecciona el que quieres recuperar y da clic en Abrir. Al hacerlo, se cargará todo el código. Por último, haz clic en Ejecutar para recuperar la base de datos. Uso del código. El código es otra manera de generar, manipular y consultar una base de datos, el cual es utilizado por programadores, curadores y administradores. El lenguaje estructurado de consulta o SQL es el código de programación de las bases de datos, el cual se divide en lenguaje de definición. Sirve para crear, modificar y borrar tablas o campos e incluso una base de datos. Lenguaje de manipulación. Sirve para crear, modificar, borrar y buscar los registros en la base de datos. Para emplear código en el gestor, haz lo siguiente. Selecciona la pestaña Consulta de la barra de herramientas. Ingresa una instrucción para generar, manipular o consultar. Selecciona Ejecutar SQL. En la zona de selección, da clic con el botón derecho del ratón. Selecciona Actualizar para que el gestor realice el cambio que produjo la instrucción. Aprender a usar códigos te dará una ventaja para manipular una base de datos muy grande. Practica con los comandos. ¡Ánimo! Administración de usuarios. Mantener segura la información contenida en las bases de datos es de suma importancia. Para lograrlo, debes controlar el acceso de los usuarios y las acciones que estos pueden realizar. Los servidores de las bases de datos trabajan con cuentas, las cuales tienen diferentes permisos o privilegios que son las acciones que el usuario tiene permitido hacer en una base de datos o en una tabla en específico. Para crear usuarios y habilitar sus privilegios, haz lo siguiente. Inicia sesión como usuario root. Da clic en la pestaña Administra la autenticación y privilegios de los usuarios, la cual desplegará la ventana Administrador de usuarios. Selecciona Agregar, lo que habilitará la pestaña de credenciales. Ahí, coloca el nombre de usuario, contraseña y conexión local. Da clic en Agregar objeto para elegir la base de datos o tabla sobre la que tendrá privilegios. En Privilegios globales, podrás escoger qué permisos darle. Para finalizar, da clic en Guardar. Al terminar el proceso, informa la contraseña al usuario.
Es importante que des los privilegios adecuados para tener un buen control y administración de tus bases de datos. En ocasiones es necesario modificar o revocar los privilegios de algún usuario o incluso eliminarlo. Para hacerlo, da clic en el administrador. Selecciona al usuario. En la sección Permitir acceso, selecciona los permisos que desea revocar. Una vez hecho esto, da clic en Guardar. Para eliminar un usuario, da clic en el administrador. Selecciona al usuario. Da clic en el botón Borrar y guarda los cambios. Documenta el número de usuarios que están conectados a la base de datos y sus respectivos privilegios para evitar que hagan mal uso de la información. Profesionalización. En la actualidad existe una gran competencia y para poder sobresalir, no solo debes enfocarte en los conocimientos, sino también en tener características y cualidades que te diferencien de los demás. Anticípate a los errores. Siempre es mejor realizar acciones preventivas que correctivas. Por ejemplo, hacer respaldos periódicos de las bases de datos o verificar el espacio disponible de almacenamiento. Siempre analiza primero el problema y realiza todos los diagramas necesarios hasta que lo resuelvas, para evitar corregir constantemente las bases de datos y perder tiempo. Si desarrollas una consulta compleja y puedes utilizarla en otra ocasión, guárdala. Para que un proyecto tenga la calidad requerida, es importante dedicarle el tiempo necesario sin prisas ni distracciones. Lleva un registro y elabora documentos que ayuden a entender la estructura de tus bases de datos a otras personas para que puedan trabajar sobre ellas y darles mantenimiento. Profundiza tus conocimientos de un sistema gestor y conviértete en un experto. Cuando trabajes en equipo, explica tus puntos de vista de la manera más clara y escucha a tus compañeros. Si prefieres hacer las bases de datos usando código, procura que estos sean sencillos. Presenta la información de diferentes maneras, ya sea gráficamente o escrita, pero con eficacia. Da mantenimiento continuo y actualiza tus bases de datos. Las tecnologías de información evolucionan constantemente y a gran velocidad, por lo que necesitas estar en constante actualización para ingresar y desarrollarte en el mercado laboral. No dejes de capacitarte.